Entonces, los procesos de cambio en conductas adictivas. Los modelos, tradicionalmente se ha definido el cambio de la conducta adictiva como el paso de una situación de consumo a otra de no consumo, desestimando los procesos que precisamente hacen posible esa transición. Desde esa concepción se han realizado evaluaciones centradas exclusivamente en una dicotomía del consumo y del no consumo, asumiendo pues que el sujeto que demanda tratamiento o simplemente manifiesta querer cambiar ya está preparado para eso. Nosotros tenemos, porque los estadios se identifican así y como diferentes niveles de predisposición. Cuán dispuesto está ese individuo al cambio que pueda mostrar cuando se plantea modificar su conducta adictiva. Por ejemplo, el situar a la persona en el estadio más representativo de los 5 que se proponen, permite evaluar cuándo es posible que ocurra determinados cambios de intenciones, actitudes y conducta. Los niveles de cambio ponen de manifiesto hasta qué profundidad es necesario trabajar para que una persona que pueda iniciarse y consolidarse el cambio, o lo que es lo mismo, qué cambios se necesitan para abandonar o reducir la conducta adictiva. Entonces, este modelo transteórico del cambio, vemos que definido pues como el cambio de esa conducta adictiva, como el paso de una situación de consumo a otra de no consumo, y con una realidad clínica de que las drogodependencias pues es distinta a la realidad clínica, tal como lo demuestra el que gran parte de los pacientes que asisten a las unidades asistenciales no disponen de una predisposición adecuada que garantice poder iniciar y mantener cambios en su conducta adictiva. Según el modelo, existen estadios a través de los que evolucionan los drogodependientes, desde que se plantean un posible cambio hasta que dejan definitivamente de consumir. Por ejemplo, tenemos de los modelos que se han desarrollado hasta la perspectiva del cambio como proceso, el que más apoyo ha tenido es el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente. Aquí tenemos que Prochaska y Di Clemente, este modelo tridimensional, porque proporciona una visión global y al mismo tiempo diferenciada del cambio a partir de la integración que realizan de estadios, procesos y los niveles de cambio. Los estadios identifican diferentes niveles de predisposición al cambio que pueden mostrar una persona cuando se plantea modificar su conducta. Según el estadio, pues según estos estadios de precontemplación, la persona no tiene la intención mínima siquiera de cambiar. Habitualmente en la contemplación también ya tiene la intención algo de cambiar. En la preparación tiene ya una intención de cambio a corto plazo en los próximos 30 días y ha hecho un intento serio de abandonar en el último año, estando por lo menos un día abstinente de consumir en el año previo. En el estadio ya de acción, la persona deja de consumir durante 24 horas por lo menos y menos de 6 meses. Y en el estadio de mantenimiento ya lleva al menos 6 meses sin consumir la sustancia. Entonces, la descripción de esas 3 dimensiones del modelo transteórico, tenemos aquí el estadio de cambio, los estadios de cambio que estamos viendo,
los procesos de cambio y los niveles de cambio. Entonces aquí, en estos estadios de cambio, es donde existen los 5 estadios, a través de los que evolucionan los drogodependientes desde que se plantean un posible cambio hasta que dejan definitivamente de consumir. Ahí está la precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Todo ese proceso de cambio. La precontemplación en esta fase es lo gratificante. El consumo de droga tiene para el individuo el mayor peso, tiene más peso que lo negativo. El drogodependiente que se encuentra en esta fase no se cuestiona su situación, puede que ni siquiera vea el problema, por lo que invierte mucho más tiempo en plantear un posible cambio de su conducta. O sea, no invierte aquí poco tiempo en querer cambiar, poco tiempo, poca energía en decir que yo quiero cambiar. En este estadio el fumador no piensa ni en serio en cambiar por lo menos en los siguientes 6 meses. Es típica de este estadio una conducta a la defensiva, todo está a la defensiva, por ejemplo en relación al tabaco, o evitar elude el tema, conversar, hablar del tema, así como la resistencia a las presiones externas para dejarlo. Es posible que el afectado no conozca las situaciones nocivas, por ejemplo, del tabaco, o se crea incapaz de cambiar. En este estadio, pues, nosotros vemos que no es consciente el individuo de todas esas consecuencias para sí mismo, y no solo para él, sino también para las personas que lo rodean. Su conducta adictiva, pues, porque es que no cree lo que hace, su estilo de vida no suponen que cree que haya problema alguno, experimenta menos reacciones emocionales ante los aspectos negativos de su problema en comparación a la actividad observada en fases posteriores. Y es probable que la persona permanezca en esta fase porque no dispone de la suficiente motivación para poder cambiar. Y dado que no consideran tener ningún problema, cuando acuden al tratamiento lo hacen presionados. Ellos van presionados. Y aquí pues es probable que en esta fase la persona se muestra a la defensiva ante todas las presiones externas, y es importante aquí manejar la resistencia del paciente, siendo una buena técnica esa entrevista motivacional. En la contemplación, aquí los contempladores crónicos, les decía que en esta etapa los drogodependientes son más conscientes de los problemas derivados de su conducta adictiva, lo que le ayuda a reevaluar su nivel cognitivo afectivo, estando más abiertos a recibir el feedback sobre el consumo de drogas. Pueden valorar la posibilidad de dejar de consumir, aunque no han elaborado un compromiso firme de cambio. El cambio se plantea a nivel intencional, pero no se observa ninguna conducta que manifieste de manera objetiva esa intención cognitiva. Comienza a equilibrar las consecuencias positivas, negativas del consumo de droga, y como consecuencia de ello empiezan a plantear que dejar de consumir, aunque básicamente mantiene una ambivalencia. Los drogodependientes en esta etapa se caracterizan por la necesidad de hablar ya sobre su problema, ya tratan de comprender su adicción, sus causas, consecuencias, posibles tratamientos. El drogodependiente puede permanecer en esta etapa por mucho tiempo. En la etapa de contemplación, aquí el sujeto pues se plantea dejar el tabaco. Pero entonces aquí lo que les decía, en un ejemplo, los contempladores crónicos. Y en la de preparación, aquí ya en este estadio ya está más preparado para actuar. Aparece la determinación de actuar, ya
dice, bueno, en el próximo mes. En el momento aquí, pues, en el que el drogodependiente ya toma la decisión, la intención, realiza ya pequeños cambios en su conducta adictiva, destinados a abandonar el consumo de drogas. Y entre los cambios que realizan destacan, por ejemplo, el disminuir la cantidad que consume. El progreso hacia la siguiente etapa requiere cambios respecto a cómo se siente, cómo valora el estilo de vida, vinculado ya al consumo de drogas. Aquí a menudo en este estadio va acompañado de una disminución del consumo del tabaco, por ejemplo, y es posterior a un intento fallido de dejar de fumar. Y el estadio, este es el ideal para iniciar una intervención psicoterapéutica. En la acción, aquí este estadio de acción hace referencia a los 6 primeros meses de cambio. Se produce un cambio importante en su conducta. El drogodependiente deja de consumir drogas, cambia su conducta encubierta y manifiesta en relación al consumo de drogas, así como condicionantes que afectan a la conducta de consumo. Como consecuencia de la abstinencia, que es la conducta manifiesta más llamativa para el entorno, la persona obtiene apoyo y esfuerzo social, lo que refuerza todos los cambios que están realizando. Se considera aquí un fumador que en el estadio, pues en este que se encuentra en este estadio de actuación durante los 6 meses que no haya fumado posteriores a dejar el tabaco, momento en el cual ya pasa al siguiente estadio. Sería al estadio de mantenimiento. En este estadio, la persona intenta consolidar ya la preparación, sí, pues aquí en esta el individuo ya se prepara para poder pasar a la acción. En la acción, aquí actuación, aquí en la acción, en este estadio, hace referencia a esos siguientes 6 meses. Se produce un cambio importante en esa conducta, deja de consumir, pero es un cambio de conducta encubierta y manifiesta en relación al consumo de droga, así como a las condiciones que afectan a la conducta del consumo. Como consecuencia, pues aquí les decía de la abstinencia, que es la conducta manifiesta más llamativa para el entorno. Aquí este estadio es en el que ya se da el cambio propiamente dicho. Para ser considerado un cambio, en este estadio el sujeto ya debe lograr pasar sin fumar por lo menos 24 horas. Y se considera un fumador que se encuentra en este estadio de actuación durante los 6 meses sin fumar, posterior a dejar el tabaco. Un momento en el cual ya pasa al siguiente estadio, que les decía que a veces pues ya viene aquí a hacer a veces hay una recaída, pero aquí sin embargo de acuerdo a una recaída previa al mantenimiento, pero en esta recaída la mayoría de los fumadores recaen en su hábito en algún momento, pero ello no implica un fracaso definitivo, sino que simplemente se fuerza a retomar el proceso de cambio desde un estadio anterior. Normalmente ello implica volver a un estadio de contemplación y en la mayor parte de los casos reemprender procesos dentro del mismo año en el que recae. Porque si es aquí, vemos de este estadio también, del estadio de la acción, pasa al de mantenimiento en esta parte,
en el de mantenimiento, en esta etapa la persona intenta consolidar los logros de la etapa anterior. Aquí lo que se quiere es prevenir la recaída. Y este estadio de mantenimiento se inicia a los 6 meses iniciado el cambio y puede tener miedo no solo a la recaída, sino que también al cambio en sí mismo, porque puede creer que cualquier cambio puede llevarle a una recaída. La consecuencia inmediata en esta circunstancia es el retraimiento y la búsqueda de la máxima estructuración en su nuevo estilo de vida. Probablemente en esta etapa lo más importante para el paciente es su sensación de que se está ya convirtiendo en el tipo de persona que quiere ser. Tenemos igual los pasos de un estadio a otro. Pero aquí vamos al de... Entonces, de un estadio a otro, vemos que de acuerdo a este modelo, es poco probable que la persona pueda desvincularse completamente de todo lo que implica su conducta adictiva, ya que pues pasa por ellos la finalización, pues ya incluso esto puede pasar, avanzar a través de las distintas fases de forma lineal. No es lineal, sino que suelen pasar varias veces por la misma fase hasta que se consiguen mantenerse abstinentes. Aquí consiguen ya mantenerse abstinentes. Esto viene a reflejar que los pacientes recaen en la mayoría de las ocasiones varias veces hasta que consiguen dejar de consumir drogas. En este estadio de mantenimiento, entonces esa consolidación de los logros de la etapa anterior, esa prevención de recaídas, ese miedo no solo a la recaída, sino que también al cambio en sí mismo. Y aquí lo que les indicaba, lo más importante es la sensación de que se está convirtiendo en el tipo de persona que quiere ser. Y en el paso de unos estadios a otros, pues es las aportaciones las más significativas de este modelo transteórico, porque guarda relación con el modo en el que se conceptualiza el avance dentro del proceso. Hay distintos modos de representar gráficamente el modelo para explicar precisamente esta cuestión, pero probablemente la figura que mejor representa lo que sucede es una espiral. Dentro del estadio de acción y mantenimiento, el paciente sí les indicaba que puede recaer, entendiéndose como esa recaída, ese regreso al estadio motivacional inferior. Y aquí la persona se encuentra en este estadio de acción, regresaría quizá al de preparación o al de contemplación o precontemplación. Pero si la persona estuviese situada en el de mantenimiento, podría regresar al de acción, preparación, contemplación o precontemplación. La recaída ocurre cuando las estrategias que emplea la persona para mantener su estado de abstinencia del consumo de droga fallan. Entonces, si hay una falla aquí, pues es lógico que va a haber una recaída. Generalmente en esta fase presentan sentimientos de culpa, de fracaso y posible desesperanza, lo que suele afectar negativamente su autoconfianza. Se sabe que las recaídas en el consumo de drogas son una parte del proceso de cambio antes de lograr el abandono definitivo del consumo de drogas. Afortunadamente, la recaída no siempre lleva a los pacientes a abandonar el tratamiento, sino que los sitúa en una fase que les permite continuar reciclándose y preparándose para continuar nuevamente el cambio iniciado. Son muy pocos los pacientes que regresan al estadio de precontemplación. No cabe duda que
Para que esto suceda, deben proporcionarles las mejores condiciones en la relación terapéutica, de modo que el individuo y el terapeuta pues desarrollen su trabajo coordinadamente y de acuerdo con objetivos ajustados a la fase en la que se encuentra el individuo. Cuando ya no existe deseo de consumir drogas, por ejemplo, en cualquier situación, problema, o la autoeficacia, entendida como la confianza, seguridad de no consumir drogas en cualquier situación, es del 100%. Si los drogodependientes se diferencian entre sí en el nivel de predisposición motivacional que muestran al inicio de un tratamiento, es lógico que requieran de intervenciones diferenciadas para poder ayudarles y progresar y alcanzar el nivel motivacional óptimo que de manera individual necesitarían estos individuos, de forma individual y no grupal. Entonces, en los procesos de cambio, definen al proceso de cambio como una actividad iniciada, experimentada por un individuo que modifica el efecto, la conducta y las cogniciones o relaciones interpersonales. Los procesos enunciados en el modelo son ahí el aumento de concienciación. Aquí el paciente intensifica el análisis que realiza en torno a los problemas asociados a su conducta adictiva y los beneficios que obtendría si modifica esos hábitos. La autorreevaluación, que consiste en una valoración afectiva, cognitiva de la conducta adictiva en torno a cómo afecta esa conducta a sus valores y su manera de ser. La reevaluación ambiental, también muy importante, que consiste en esa valoración del impacto que está teniendo el consumo de drogas en la gente que le rodea y en las relaciones interpersonales y cómo cambiarían si dejara de consumir drogas, porque esa valoración del impacto que tiene ese consumo de drogas en los seres queridos, bueno, eso es muy importante. El alivio dramático, también hace referencia a la experimentación y expresión de las reacciones emocionales derivadas de la concienciación de las consecuencias negativas que deriva el consumo de sustancias. Esa autoliberación que representa un compromiso personal caracterizado por un aumento de la capacidad de elegir y tomar decisiones, desde la creencia de que uno mismo es un elemento esencial en el proceso de cambio. Implica también la creencia de que se puede adquirir habilidades necesarias para cambiar. A veces no tuvo habilidad para cambiar o fue muy hábil para lograr el cambio y dejar de consumir la sustancia. La liberación social, esa capacidad de toma de decisiones que aumenta por la toma de conciencia de la representación social de la conducta adictiva y de la voluntad social de combatirla. Entonces dice, el querer es poder. Ese manejo de contingencia que viene a ser una estrategia conductual que consiste en hacer aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia de la conducta a través del refuerzo o del autorrefuerzo. Y las relaciones de ayuda también aquí muy importantes, que todo ese apoyo social con el que cuenta una persona y siempre esto pues para superar su adicción. El paciente, el individuo confía en alguna persona con la cual pueda compartir y abordar su problema. Las contracondicionamientos. Aquí consiste pues, en esa modificación de las respuestas condicionadas al consumo de drogas de tipo conductual, cognitivo, fisiológico. Todo esto lleva consigo la emisión de conductas alternativas al consumo de drogas. Y el control de estímulo, muy importante también, porque se caracteriza porque la persona evita la exposición a situaciones de alto riesgo para el consumo. En términos generales, los procesos de cambio de carácter cognitivo
se asocian con los primeros estadios de precontemplación, contemplación y preparación. Ese aumento de la concienciación, alivio dramático, reevaluación ambiental, la autorreevaluación y la autoliberación, siendo más pronunciada la inclusión de los procesos de cambio de carácter conductual en los estadios de acción y mantenimiento, manejo de contingencia, relaciones de ayuda y los contracondicionamientos. La interrelación entre estadios y procesos de cambio de precontemplación. Entonces aquí tenemos nosotros esas etapas, los procesos de cambio que manifiestan los sujetos en función del estadio motivacional. Por ejemplo, en las etapas de cambio y procesos de cambio más relevantes para pasar de la etapa de precontemplación a la de contemplación, o de la etapa de contemplación a la de preparación, de la etapa de preparación a la etapa de acción, de la etapa de acción o mantenimiento para permanecer en la etapa de mantenimiento. Esa interrelación entre los estadios y procesos de cambio, aquí tenemos el alivio dramático, la autorreevaluación, la reevaluación ambiental y el balance decisional. Entonces aquí ver la autoeficacia, autoliberación, tenemos el control de estímulo, control de contracondicionamientos y los niveles. Aquí en cuanto a los niveles, proponen los 5 niveles de intervención que se encuentran interrelacionados, de modo que los cambios de uno de ellos no se repercuten en el resto. Entonces, así como los niveles tenemos que son síntomas, situación. Entonces aquí está claro las cogniciones desadaptativas, los conflictos interpersonales actuales, conflictos sistémicos familiares y conflictos intrapersonales. Entonces, estos 5 niveles de cambio, los distintos niveles aquí de cambio de los problemas psicológicos susceptibles de ser tratados, siguen una organización jerárquica. Vemos primero síntomas, situación, cognición desadaptativa, conflictos interpersonales actuales, los sistémicos familiares y los conflictos intrapersonales. Se recomienda comenzar, pues desde este modelo se recomienda comenzar a intervenir en el primer nivel, síntomas y situación, por varias razones, porque el cambio en este nivel es más fácil de conseguir. Habitualmente corresponde con la demanda principal de los pacientes, convirtiéndolo en el objetivo principal por el que acuden al tratamiento. Es un nivel de intervención que le exige al paciente menos interferencias y por lo tanto es un nivel de cambio con más conciencia por parte del paciente. No obstante, se dice si, aunque se comience por intervenir en el primer nivel por las razones expuestas, las intervenciones terapéuticas deben dirigirse a todos los niveles de cambio para incrementar el éxito de las mismas. Y aquí las estrategias para avanzar a lo largo de las etapas de cambio, tenemos que este modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente, aquí en la parte, pues los clínicos tratan de provocar una buena disposición, el cambio en los pacientes e incrementar la motivación a través de una serie de técnicas dependiendo de la fase en la que se encuentran. Una parte importante del modelo es reconocer que la motivación es influenciable. Así, los pacientes deben sentir que parte de la responsabilidad del cambio está en ellos mismos, debiendo ser conscientes de que tienen una capacidad inherente con potencial para cambiar. Aquí lo particular pues, de esta propuesta de estos autores, de Velázquez, Crouch y Di Clemente,
radica en que la relacionan las herramientas y estrategias terapéuticas con los procesos particulares de cambio. Esa es la probabilidad de que los pacientes utilicen procesos de cambio y también, por lo tanto, avancen a lo largo de las etapas. Se incrementa si se utilizan técnicas que mejoran la utilización de los procesos de cambio que son relevantes en determinados momentos del tratamiento. El empleo de estas técnicas ayuda al paciente a entender, a participar en los procesos de cambio y progresar a lo largo de las etapas de cambio. Entonces aquí tenemos nosotros pues que la psicoeducación, por ejemplo, estas son las etapas, las técnicas terapéuticas, donde vamos a ver la psicoeducación, la clarificación de valores, solución de problemas, establecimiento de metas, la planificación de la prevención de recaídas, técnicas de relajación, entrenamiento en asertividad, el role-playing, técnicas cognitivas, reestructuración ambiental, clarificación del rol. Entonces, el reforzamiento, habilidad social y la clarificación de necesidades y evaluación y feedback. Entonces, todas estas técnicas son necesarias como técnicas terapéuticas para progresar a lo largo de las etapas del cambio. Entonces, en la psicoeducación, que va a haber un incremento del proceso de cambio, de toma de conciencia, control de estímulos y liberación social. Proporciona aquí más una información con respecto al uso de sustancias y sus potenciales efectos. La clarificación de valores. Aquí el paciente define sus valores, así como las cosas que más valora en su vida, para analizar la discrepancia con el consumo de drogas. Entonces, con ella se consigue incrementar el proceso de cambio de autorreevaluación. En la solución de problemas, aquí pues muchos de los individuos carecen de estabilidad y con su uso se incrementa la autoeficacia. Aquí, cuando el establecimiento de metas faltas, se trata de que los pacientes diferencian entre objetivos realistas y no realistas. Es usada para incrementar el proceso de autoliberación. En la planificación de la prevención de recaídas, durante la fase de acción, la conducta proactiva de búsqueda de situaciones que provocan tentación para consumir mejora el proceso de cambio de autoliberación, fomentando en el paciente el compromiso con el cambio. Y aquí tenemos las técnicas de relajación. Aquí sustituir la ansiedad por la calma. A través de esta técnica se incrementa el proceso de cambio de contracondicionamientos. Y el entrenamiento en asertividad aquí permite al paciente aprender a responder con éxito a los ofrecimientos de consumo de drogas. Incrementa procesos de contracondicionamiento y proporciona respuestas saludables en lugar de consumir drogas. Y el role-playing, con la práctica pues, de nuevas conductas, las técnicas cognitivas útiles para los procesos de cambio experienciales como conductuales. Aquí incrementan pues, los procesos de aumento de la concienciación, autorreevaluación, la reevaluación ambiental, autoliberación, contracondicionamiento y el manejo de contingencia. La reestructuración ambiental, que aquí se trata de que alteran determinados ambientes o evitan situaciones de alto riesgo, y la técnica se incrementan aquí pues procesos de cambio de control de estímulos para ayudar a los pacientes con alternativas. La clarificación del rol, aquí la técnica utilizada para abordar los conflictos entre compañeros de trabajo cuando alguno de ellos es también consumidor de droga. El paciente aprende a identificar pues como tal. El reforzamiento ejemplifica el manejo de contingencia. Las habilidades sociales mejoran las habilidades de comunicación. El aprendizaje de las habilidades incrementa el proceso de cambio de relaciones
de ayuda, expandiendo de este modo sus apoyos. La clarificación de necesidades pretende ayudar al paciente a reevaluar varias áreas de su vida y detectar cuál de ellas necesita mejorar. Incrementa pues los procesos de cambios de liberación. Y la evaluación y feedback es la evaluación en sí mismo. No es una técnica terapéutica, pero sumada al hecho de proporcionar feedback, le ofrece a los pacientes oportunidades de observar de forma más realista la verdadera extensión de su consumo de droga. Mejora los procesos de cambio, de aumento o de concienciación de la verdadera situación. En la evaluación entonces de los estadios y los procesos de cambio es importante incidir en la evaluación continua del nivel de motivación por su utilidad en diferentes momentos del tratamiento. Inicialmente permite valorar la adecuación de plantear o no algunos objetivos terapéuticos, como un paciente determinado, cambios más o menos acentuados y más o menos rápidos en su consecución. En los estadios de cambio pueden evaluarse de diferentes maneras. Una medida categorial o discreta del estadio en el que se encuentra el sujeto a partir de las preguntas excluyentes entre sí, o una medida continua obtenida a través de escalas o instrumentos. Se presta pues especial atención a la evaluación continua o evaluación motivacional como un proceso al ser acorde con el planteamiento motivacional actual. La evidencia pues científica permite referenciar los niveles motivacionales, por ejemplo, el nivel de evidencia que conlleva confirmar la necesidad y la adecuación de no limitar esta información a un nivel dicotómico por ser demasiado restrictivo o simple. A todo ello hay que añadir de que la perspectiva procesual proporciona al profesional más información para poder planificar el trabajo clínico y poderlo ejecutar. La principal diferencia, por ejemplo, entre ciertos instrumentos, aquí hay dos instrumentos, incluye cuestiones específicas sobre el uso de alcohol u otras drogas, mientras que el otro preguntas pues de una manera más general sobre el problema del cliente y su posible entorno. Existen 3 cuestionarios también que evalúan identifican estadios de cambio, pero que se cuestionan por diferentes motivos. En estos momentos tan solo se dispone de un instrumento que permite evaluar los procesos de cambio. Pueden encontrarse algunos de estos instrumentos adaptados a cocainómanos. Aquí la motivación para el cambio, extraordinariamente importante a lo largo de todo el tratamiento. Vimos en las diferentes etapas donde va a funcionar la motivación. Vemos pues que en esta parte el resultado de algún rasgo de la personalidad inherente a la persona drogodependiente es muy determinante. Si una característica propia de cualquier persona que se plantea hacer cambios importantes en su vida. No obstante, cuando se quiere conocer el estadio de cambio en el que se encuentra un individuo y por tanto identificar ese modo, el nivel de motivación de cambio, hay que distinguir los síntomas propios de la psicopatología concomitantes, si es el caso de las características cognitivas, conductuales propias de la fase. Entonces en esta parte tendríamos pues que igual ver. Debe hacerse esta distinción porque en ocasiones puede confundirse síntomas derivados de una psicopatología con la falta de motivación para abandonar el consumo de drogas, confusión que suele darse con cierta frecuencia cuando se trata
pacientes con trastornos de la personalidad. Además, todo parece indicar que los procesos motivacionales para el cambio a lo largo de estadios con pacientes que presenten patologías dual, por ejemplo, deberían de tener en cuenta que probablemente estos pacientes no cuentan con las mismas capacidades que el resto para gestionar tareas destinadas a incentivar los procesos de cambio. Aquí tenemos que considerar el modelo modelo aportados, pues contribuciones importantes a los programas de cesación tabáquica. Aquí tenemos nosotros que hay, por ejemplo, la expectativa de la autoeficacia, entendida como un mediador entre el conocimiento y la acción. Las expectativas que se dividen en expectativas de autoeficacia y de resultados tienen un peso muy importante a lo largo de las etapas de cambio, porque existen diferencias significativas entre las personas dependiendo de la etapa en la que se encuentran. Esa autoeficacia es una variable de gran impacto en el desarrollo, fundamentalmente como precipitante de conductas motivadas para la superación del problema. El balance de decisiones, entonces la motivación para el cambio aquí se refiere a las razones que tiene un fumador para dejarlo o la fuerza que le pone en el intento. Esta motivación queda reflejada en este modelo mediante el constructo del balance disacional. Durante la contemplación, las ventajas se incrementan significativamente. Entonces los fumadores ven ahora tantas buenas razones para dejar de fumar como para seguir haciéndolo. Esto da como resultado que una ambivalencia. Quieren adoptar y se resisten al cambio. La percepción de eficacia personal afecta a la motivación y a la conducta, de modo que la baja autoeficacia se relaciona con la dificultad que tiene la persona para lograr la abstinencia, así como con los problemas relacionados con la recaída. La toma de decisiones es una variable también muy relevante para comprender cómo evoluciona, cómo las personas a lo largo de los estadios. Vemos nosotros que hay beneficios instrumentales para los mismos, beneficios para los demás, aprobación, costos, desaprobación, desaprobación de los demás. Entonces, están en juego procesos de decisión y tienen más peso que en las fases de precontemplación, contemplación y preparación. Uno de los aspectos que más influye en el éxito del tratamiento es la permanencia del paciente en el mismo. O sea, aquí hay evidencia sobre la utilidad de ese modelo transteórico. Entonces, los niveles de evidencia 1. Hay principios modelo transteórico que se realizaba aquí, utilización de procesos de cambio que difiere entre los estadios de cambio. En la secuencia propuesta entre estadios y procesos no puede generalizarse a todas las áreas. El nivel de evidencia, los procesos de cambio de carácter cognitivo son más utilizados por sujetos que progresan para ver, por ejemplo, la precontemplación. Entonces vamos a ver cómo progresan de la precontemplación a la contemplación. No se observan diferencias en los procesos de cambio entre las personas que avanzan y las que no lo hacen desde el estadio de contemplación al de preparación. Los estadios no son categorías independientes. El nivel de evidencia, vemos nosotros otro grupo, que el éxito de la progresión entre estadios se relaciona con la correcta utilización de los procesos de cambio. Existe una heterogeneidad de sujetos dentro de cada uno de los estadios. La predicción del abandono del tratamiento entre los adolescentes solo destaca el estadio de precontemplación. El proceso de
cambio en el estadio de acción no permiten predecir por sí mismo la aparición o no de una recaída. Y el nivel de evidencia, hay que en los ensayos clínicos controlados, si bien diseñados o bien el metaanálisis, por ejemplo, el nivel de evidencia 2, ensayos clínicos que tienen pequeñas limitaciones metodológicas. El nivel 3, estudios descriptivos, comparativos y de casos y controles. En la predisposición del abandono de tratamiento de los adolescentes consumidores, solo destaca el estilo de precontemplación. Los procesos de cambios conductuales en el estadio de acción no permiten predecir por sí mismo la aparición de una recaída. Entonces aquí el nivel de evidencia que vemos pues que los ensayos clínicos que tienen pequeñas limitaciones metodológicas, por ejemplo, nivel de evidencia, nivel de descriptivos, comparativos y de casos y controles. Entonces con esto pues nosotros hemos concluido